Practiquen, hoy vamos a hacer la última parte de sus prácticos integrales. Es lo último, ¿no? Y con eso prácticamente acabaríamos la materia, ¿no? Pero el ingeniero está repitiendo nuevamente. Yo les aconsejo que entren de nuevo a sus clases, miren lo que hace, así le van a entender mejor. Cuando ya lo ven varias veces, ya lo entienden mejor, ¿no? Mejora lo que hacen, ¿ya? Y participen, ya que el ingeniero no se hace problema en dar nota, digamos, a los que participan, ¿no? ¿Ya? Comencemos, entonces esta es la última parte, ¿sí? Bueno, la penúltima, la última es cálculo de área, eso también lo vamos a ver, si da el tiempo lo vamos a ver. Integración por descomposición de fracciones parciales, ¿sí? Este es otro método, el último método que vamos a ver, ¿sí? Hay más métodos, pero hasta aquí nomás lo enseña el ingeniero y luego le entra lo que es cálculo de área, ¿sí? Vamos a ver esto rapidito, ya. Al igual que las anteriores clases, aquí les explico más o menos un poquito de teoría, les pongo, no es antes de resolver ejercicio. Sí, un poquito, ¿no? Ya, entonces cuando tenemos integrales con una fracción racional propia, entonces este método de descomposición en fracciones parciales se lo aplica cuando nosotros tenemos una fracción racional propia. Quizás muchos ya se olvidaron qué significa eso. ¿Ya? Fíjense, esto es una fracción en primer lugar, ¿no? F de x sobre g de x, eso es una fracción racional. Ahora, el caso de que sea propia es porque f de x tiene un menor grado que g de x. Por ejemplo, digamos que f de x sea x más 1, digamos, ¿sí? Es una fracción algebraica. O una cosa más, en este método solamente vamos a ver funciones algebraicas, ¿sí? Solamente funciones algebraicas. No van a ver logaritmo, ni seno, ni nada. Solamente puros polinomios, ¿sí? ¿Ya? Supongamos que f de x es x más 1 y que g de x es x cuadrado más 3, digamos. Un ejemplo cualquiera, digamos. En este caso, esto es una fracción racional propia. ¿Por qué? Porque el grado del numerador, el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Si fuera lo contrario, entonces sería una fracción racional impropia, ¿sí? En primer lugar, tenemos que conocer eso, ¿no? ¿Para qué tipo de integrales se aplica este método? ¿Ya? Este método solamente se aplica para el cociente de polinomio donde sea una fracción racional propia, ¿sí? Bien, ahí está, bien, ahí le pongo de manera genérica que solamente este método admite para polinomios algebraicos, ¿no? Polinomios de grado n, fíjense, estructurados de manera general, ¿sí? Primero comenzamos con x cuadrado, x cubo, y así va subiendo, ¿no es? Hasta un grado n, ¿de acuerdo? Tanto arriba como abajo. Una cosa más, aquí, bueno, aquí ya les pongo un comentario. Si el grado del polinomio f de x es mayor que el grado del polinomio g de x, fíjense, si el polinomio de arriba es mayor que el de abajo, entonces debemos hacer la división algebraica, ¿sí? Debemos dividir algebraicamente, ¿sí? Traten de recordar todas estas cositas, ¿no? División algebraica, creo que esto lo vimos en secundaria, si bien recuerdo, ¿no? ¿Ya? Eso hay que hacer entonces. Solo si f de x es mayor que g de x. ¿De acuerdo? Si ocurre lo contrario, entonces no se hace nada, ¿no? Directo se aplica el método. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí les pongo un ejemplo parecido al que les puse al principio, de manera general, con valores de e, ¿no? ¿Sí? Fíjense que el grado del de arriba es menor, ¿no ves? Grado 1. Y el grado del de abajo, el grado del polinomio de abajo, es de grado 2, ¿no ves? Entonces, esto es una fracción racional propia. ¿Sí? Entonces, para este tipo de integrales donde mayormente uno resuelve por fracciones parciales. ¿Sí? Otra cosa más, si ustedes recuerdan, nosotros ya vimos integrales parecidas a esta, ¿no es? Si ustedes recuerdan eso, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Teníamos que nombrar como u, ¿recuerdan? Aplicábamos una sustitución, u igual a todo esto que está acá abajo, ¿no es? Decíamos eso, derivábamos, sacábamos su derivada, ¿sí? Y esa derivada nosotros teníamos que, no, perdón, el numerador, ¿sí? El numerador teníamos que convertir en la derivada, ¿no? Del denominador. Eso teníamos que hacer si ustedes recuerdan en anteriores videos, ¿no?
¿ya? Entonces, este integral de este tipo también se puede resolver con anteriores métodos que vimos, ¿no ves? Y también se puede resolver con este método que vamos a ver ahorita. Sí, solo sí, fíjense, se puede resolver por fracciones parciales, sí y solo sí, lo de abajo, ¿no ves? El polinomio de segundo grado es factorizable, ¿sí? Si nosotros tenemos un polinomio de segundo grado y esto se puede factorizar, ¿sí? Tranquilamente se puede factorizar, entonces sí se puede resolver por fracciones parciales. Ya, vamos entrando a los casos. Para el tema de fracciones parciales hay cuatro casos, ¿sí? Parecidos a sustitución trigonométrica, si ustedes recuerdan, ¿no? Tenía sus casos también. Lo mismo ocurre con fracciones parciales, tiene sus casos también. El primero, cuando nosotros tengamos raíces reales simples. Fíjense que siempre va a estar estructurado así, miren, f de x sobre g de x, ¿sí? Así va a estar estructurada la integral, ¿de acuerdo? Donde aquí decimos, donde g de x, o sea, lo de abajo, es un polinomio, fíjense, un polinomio, cuyas raíces son de manera genérica a, b, c, d, e, digamos. Punto suspensivo hasta llegar a un valor k, digamos, ¿sí? Genérico. Fíjense, todos distintos. O sea que esta función g de x es un polinomio de grado n y cuando nosotros factorizamos obtuvimos sus valores, ¿no? Es a, b, c, digamos, genérico, ¿sí? Y tenemos que tomar en cuenta que esos valores no se repitan, por eso dice acá, no es todo distinto. Una vez factorizado, sus raíces no se repiten, entonces son raíces reales simples. Se puede hallar los coeficientes. Una vez que nosotros hemos factorizado, nos hemos obtenido todas sus raíces y vemos que son distintos, ¿sí? Entonces podemos hallar los coeficientes a, b, c, d, punto, punto suspensivo hasta llegar a un valor que fíjense que no es lo mismo, esto que está en mayúscula no es lo mismo que lo que está acá abajo, ¿no? En minúscula, no. Esto que está en minúscula son las raíces, ¿sí? Las raíces del polinomio. Y esto que puse en mayúscula son los coeficientes que ocupa el método de resolverlo en descomposición en fracciones simples, ¿no? Fracciones parciales, ¿no? Este es el método, hallar estos coeficientes. Ya, entonces vamos a decir tal que lo mismo, la función f de x sobre la función g de x, quizás el ingeniero lo tenga con otra nomenclatura, ¿no? Pero no se confundan, de que uno ocupa f de x, g de x, h de x, ¿sí? Vamos a aceptarlo. ¿Sí? ¿Van a decir algo? Aquí quedamos. Ya, fíjense. ¿Sí? ¿Usted dice que uno debe sacar desde el principio otra vez o no? Es que esta es la última parte. Esta es la última parte de integrales. Una vez que termine esto, comenzamos nuevo. Por eso esta es la última. Esta es la última. Ya después sería desde el límite, derivada, o si quieren desde funciones también. Lo que pasa es que tienen todavía un práctico pendiente, ¿no? Es de integrales, los antiguos. Y esta es la última parte, ¿no? Ya después sería. Pero como te digo, esto está quedando grabado, ¿no? Ya después cuando los que son nuevos lo pueden ver luego y lo van a entender mejor, ¿no? Fíjense que para que uno aprenda integrales tiene que aprender derivadas primero, ¿no? ¿Sí? Ya. Sigamos entonces. Ya, aquí nos quedamos, ¿no? Está el que. Entonces, esta, esta fracción la podemos descomponer, entonces por eso dice descomposición en fracciones parciales. La descomponemos, miren. Aquí tenemos las raíces x menos a más x menos b, ¿no? Fíjense que cada raíz tiene su coeficiente, a, b, c, d, ¿no? Hasta llegar acá, fíjense. Así se descompone. Entonces, cuando nosotros factoricemos y obtengamos sus raíces, sobre cada raíz colocamos un valor del coeficiente, ¿sí? A, B, C, D. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar para poder descomponer, ¿sí? Y lo vamos sumando, ¿de acuerdo? Esto lo van a entender mejor cuando hagamos un ejemplo rapidito. Ya, un ratito vamos a aceptar. Ya, ya. Ahora el segundo caso o el segundo método, ¿no? Es cuando nosotros tenemos raíces reales y múltiples. ¿Qué quiere decir múltiples? Que
en algún caso, en alguna factorización, alguna raíz se repita dos veces, por ejemplo, cuando tengamos un ejemplo sencillo así, ¿no? X menos 2, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no? En ese caso, igual a 0, digamos. En ese caso, si ustedes se fijan, si ustedes lo expresan de otra manera, este x menos 2 elevado al cuadrado, en lugar de hacer el polinomio, el binomio o el trinomio cuadrado perfecto, ustedes lo pueden expresar así, ¿no? X menos 2 elevado al cuadrado es lo mismo que decir x menos 2 por x menos 2, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos obtener los valores de las raíces, ¿no? Entonces para el primero podemos decir x menos 2 igual a 0, despejamos menos 2, me va a quedar x igual a 2. Lo mismo con este otro. Fíjense, es ahí donde se repiten, ¿no? Dos veces. Para ese caso es donde se aplica este caso de raíces reales múltiples, ¿no? Fíjense, donde las raíces se están repitiendo. En este caso aquí yo veo que se está repitiendo dos veces, para este ejemplo sencillo que les puse. Sigamos viendo. Ya. Donde, fíjense, siempre va a estar estructurado así, miren, f de x sobre g de x, ¿no? Donde, fíjense, lo de abajo, g de x tiene raíces ABC, digamos, de manera genérica, al igual que el primer caso lo estamos expresando, ¿no? Raíces ABC, punto suspensivo, hasta llegar acá, ¿no? Con un grado de multiplicidad alfa, beta, gamma y lambda, ¿está bien? Esto de grado de multiplicidad se refiere más que todo a las veces que se repite una de las raíces, ¿no? Por ejemplo, este valor A se puede repetir alfa veces, digamos que alfa es 3, digamos, se está repitiendo 3 veces. Y esta raíz B, podemos decir que se está repitiendo beta veces, o podemos decir que dándole un valor numérico, podemos decir que se está repitiendo 2 veces, ¿no? Y así sucesivamente. Es las veces que se repita una de las raíces que obtuvimos. A eso se refiere con raíces reales múltiples. Y la descomposición en fracciones parciales se lo hace así, miren. Aquí está la función sobre f de x sobre g de x, entonces nosotros lo vamos a componer de esta manera. Supongamos que para el primer caso, el valor a, la raíz a, se repitió 3 veces, como lo ven acá, ¿no? 3 veces. Entonces, para la primera fracción vamos a colocar a sub 1, el coeficiente ABC, ¿no? Pero a sub 1 sobre x menos a, más a sub 2 sobre x menos a elevado al cuadrado. Eso es para el caso que se repita 2 veces. Como estamos suponiendo que se va a repetir 3 veces, vamos a decir a más a sub 3 sobre x menos a elevado al cubo, ¿sí? Y más, punto suspensivo, hasta las veces que se repita. A sub alfa, ¿no? Es las veces que se está repitiendo. Lo mismo ocurre con, con la raíz b, digamos. Esta raíz b que obtuvimos, digamos que se está repitiendo unas 2 veces. Digamos. 2 veces se repitió al factorizar. Entonces, para el primero vamos a decir b sub 1 sobre x menos b. Más, como se está repitiendo 2 veces, b sub 2 sobre x menos b al cuadrado. Fíjense que lo único que cambia es el exponente. Fíjense, aquí está la 1 al cuadrado, al cubo, punto suspensivo, hasta las veces que se repitió, ¿no? Alfa veces x menos a elevado a la alfa. Lo mismo ocurre con la raíz b, ¿no? Nosotros lo podemos expresar de manera genérica hasta un valor beta, las veces que se repitió, beta veces, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente podemos generalizarlo para todo, ¿no? ¿Sí? No quise hacerlo muy largo tampoco, ¿no? Con esto, ¿sí? Pero si tienen dudas al interpretar esto, me dicen, ¿sí? Como les dije, esto se entiende mejor cuando uno comienza a resolver ejercicios, pero esta es la parte teórica y uno necesita conocerlo, ¿no? Necesita interpretar todo esto. ¿Está bien? Ese es el segundo caso, raíces reales múltiples, cuando se repiten varias veces las raíces, ¿no? Tercer caso, cuando nosotros tenemos raíces imaginarias simples. Fíjense, donde cada factor cuadrático aparece solo una vez. Fíjense que aquí ahora incluye lo que es el factor cuadrático, porque mayormente cuando nosotros hablamos de raíces imaginarias, es porque mayormente hay un polinomio, que no, un polinomio de segundo grado, más que todo de este tipo. ¿Sí, miren? X cuadrado, un ejemplo sencillito, ¿no? Esto lo vamos a ver más con los ejemplos que vamos a hacer. X cuadrado más 1, por ejemplo, fíjense.
Cuando tenemos este tipo de polinomio, si esto está igualado a 0, digamos, fíjense, despejando, este va a pasar con negativo y este cuadrado como raíz. Fíjense, esto no existe, ¿no ves? La raíz de menos 1 no existe, es imaginario. Esto es imaginario, entonces a eso se refiere con las raíces imaginarias simples. Cuando nosotros factoricemos, supongamos que hemos factorizado nuestro polinomio y nos quedó de esta forma, ¿sí? Llegamos a un punto donde nos quedó de esta forma, esto viene a ser una raíz imaginaria, ¿sí? Ustedes hacen la suposición, ¿no es? Que esto lo están igualando a 0 y suponen que van a despejar x. Si ustedes se fijan, si les sale una raíz negativa, entonces es imaginario, ¿no es? Si fuera lo contrario, si fuera menos 1, x cuadrado menos 1, entonces ya se vuelve un valor real, ¿no es? ¿Está bien? Ya. Sigamos. Ya, entonces, fíjense, siempre va a estar así estructurado, ¿no? Un polinomio sobre otro polinomio, ¿no? Entonces, f de x sobre g de x se descompone. Fíjense cómo se va a descomponer. Dependiendo de los factores cuadráticos que tengamos, fíjense, f de x sobre g de x va a ser igual a, ya no vamos a colocar solo un coeficiente, si ustedes recuerdan, en los anteriores casos colocábamos solamente a, b, para el otro c, ¿no es? Así sucesivamente. Entonces cuando nosotros tengamos raíces imaginarias, vamos a colocar para el primer factor cuadrático que encontremos, a x más b sobre ese factor cuadrático. Supongamos que ese factor cuadrático era este que les puse al principio, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Porque mayormente en las cuadráticas, en los polinomios de segundo grado, es donde se presenta lo imaginario, ¿sí? En los segundos grados es mayormente donde se presenta lo imaginario. ¿Está bien? Más supongamos que tengamos otro factor imaginario, digamos, qué sé yo, x cuadrado más 3, digamos, fíjense, se están multiplicando, ¿no? X cuadrado más 3 es otro, no es lo mismo, fíjense, este es más 1 y aquí es más 3, no es lo mismo. Entonces tenemos dos factores cuadráticos, fíjense, entonces aquí vendría más cx más d sobre, pongámosle a ver esto, para que ya se vaya viendo, x cuadrado más 3, y para el primero sería, en lugar de este polinomio genérico, sería pues ax más b sobre x cuadrado más 1, ¿bien? En lugar de esto, digamos, ¿no? Si queremos darle valores ya. En lugar de esto acá, le vamos a colocar pues el siguiente factor cuadrático, x cuadrado más 3, ¿está bien? Pasemos al otro. Eso sería nomás con respecto a las raíces imaginarias simples. Bueno, esto ya se va repitiendo. Ahora hablamos de las raíces imaginarias múltiples, que quiere decir que cuando nosotros hemos factorizado, digamos que en lugar de 3 ahora, nos salió el mismo valor, ¿no? X cuadrado más 1 por x cuadrado más 1. Fíjense, se está repitiendo, ¿no? Eso se refiere, raíces imaginarias múltiples. Se está repitiendo, ¿no? Dos veces, deben dos veces. Ya, donde cada factor cuadrático tiene un grado de multiplicidad alfa, beta, gamma y lambda. Fíjense, se refiere a lo mismo, las veces que se repita el factor cuadrático. ¿Está bien? Las veces que se repita. Por eso aquí todo lo expresamos de manera genérica, ¿no? ¿Ya? Entonces, la función f de x sobre g de x se descompone, fíjense, se va a descomponer así. Similar a raíces reales, ¿no? Para el primero, a sub 1 por x más b sub 1 sobre el factor cuadrático. Más, como se repitió dos veces, digamos, a sub 2x más b sub 2 sobre el mismo, fíjense que es lo mismo, esto acá, es lo mismo, ¿no ve? Solo que ahora lo elevamos al cuadrado. Y así sucesivamente, si se repite tres veces, digamos, aquí va a ser a sub 3 más b sub 3 sobre lo mismo elevado al cubo, ¿no ves? Y así sucesivamente, más sucesivamente, hasta las veces que se repita. ¿Está bien? Genérico, lo estamos viendo. Y no vamos a aceptar a su compañero. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá con respecto a los casos? Fíjense que aquí solamente vimos los casos, ¿no? Ya, una vez terminado esto, vamos a ver los ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Para que pasemos a los ejercicios. Esto se entiende mejor haciendo los ejemplos, ¿no? Pero siempre es importante darle una leída
a la parte teórica, porque cuando uno tiene alguna duda, por ejemplo, alguna duda en algún ejercicio, leyendo la parte teórica, tratando de entenderlo, él mismo se puede quitar esa duda, ¿no? Uno mismo se lo puede quitar. ¿Está bien? Ya, vamos al ejemplo rapidito. Ya, ahí está, miren. Pasemos a un ejemplo rapidito. Si ustedes recuerdan, nosotros ya vimos integrales de este tipo. ¿Sí? Ya lo vimos, ¿no? Como les decía al principio incluso, esto nosotros podemos resolverlo también así, aplicando una sustitución, llamando u a todo esto, ¿sí? U igual a todo esto, ¿no es? Derivamos, vamos a obtener un valor, ¿no es? Luego, ¿qué hacíamos? Este que estaba acá arriba, ¿no es? ¿Recuerdan? Estamos recordando un poquito cómo lo podemos resolver también, ¿sí? Este que está acá arriba, lo teníamos que convertir en la derivada de 1, ¿ves? En eso. Una vez lo convertíamos y ya podíamos resolverlo como dos integrales, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto lo van a entender mejor cuando si ven los anteriores videos, ¿no? Ahora estamos aprendiendo este último método, que es fracciones parciales, y esto se resuelve de la siguiente manera. Recuerden que les dije que si esto que está acá abajo es factorizable, si se puede factorizar, entonces se puede resolver por fracciones parciales. Fíjense lo que está acá abajo, el x cuadrado menos 7x más 10, se puede factorizar, intenten hacerlo, se puede. Fíjense que en la parte de arriba no me importa mucho lo que haya, no me importa la verdad, solamente me enfoco en lo de abajo, pero claro, sí hay que tomar en cuenta que sea menor. Fíjense, en este caso es menor, ¿no ve? El grado del polinomio de arriba es menor que el de abajo, ¿no? Solamente tienen que considerar eso. Después no importa lo que tengan acá, con que sea menor basta. Vamos resolviendo, entonces fíjense, factorizando esto, me va a quedar x menos 5 por x menos 2. ¿Está bien? Eso me refiero, ¿no? Si es factorizable, entonces se puede resolver por fracciones parciales. Supongan que esto no se puede factorizar. Si no se puede factorizar, hay que resolverlo por ese método de sustitución, convirtiendo el numerador en la derivada del denominador, ¿sí? Pero como esto sí se puede factorizar, si tiene raíces reales, miren, en este caso, entonces podemos resolverlo por fracciones parciales. Fíjense, así sería. Ya, aquí está, miren. Aquí lo vamos a explicar mejor a ver lo que dice. Yo me enfoco solamente en la función, fíjense. El de arriba es f de x y el de abajo g de x. ¿Sí? Aquí está, miren, f de x sobre g de x. Igual, recuerdan que, que el primer caso me decía, ¿no? Sobre cada raíz que yo tenga, si es real, entonces encima de él debo colocar un coeficiente a. Más, si tengo otra raíz, entonces debo colocar un coeficiente b. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿O hay alguna pregunta? Dígame ahorita si le entiendo. Este es el ejemplo más facilito que podemos comenzar haciendo. Luego vamos a hacer algunos de sus prácticos. ¿Le entienden lo que...? Ya. Está bien. La clave es esa. Si se puede factorizar, entonces lo podemos descomponer en fracciones parciales. Ya. Una vez hecho eso, en lugar de 3x más 1 sobre x menos 5, ¿no? Es por x menos 2, vamos a colocar toda esta expresión porque estamos diciendo que son iguales, ¿no? Fíjense, en lugar de todo esto, vamos a colocar esto que encerré. Ahí está. Entonces, integral de todo eso, de a sobre x menos 5 más b sobre x menos 2 por dx. ¿Está bien? Es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Solo que ahora nosotros lo que tenemos que hacer para poder resolver tranquilamente esta integral es hallar los coeficientes de a y hallar los coeficientes de b, ¿no? Esa es nuestra incógnita ahora. Ahí está. Como es una suma también, recuerden ustedes ese teorema que me decían integrales, que si nosotros tenemos la suma de dos funciones, podemos separarlas en dos integrales, tal como la ven acá, ¿no? En dos integrales. ¿Ya? Entonces, aquí, enfóquense en esto. Ya, miren. De esto, vénganse acá, donde está la flechita, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Este 3x más 1 sobre x menos 5 por x menos 2, no hacemos nada, lo dejamos tal como está, lo copiamos de nuevo y comenzamos a sacar un mínimo común por este otro lado. Por este otro lado sacamos un mínimo común, fíjense, como ustedes lo quieran ver. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el mínimo común? La multiplicación de ambos, ¿no? Primeramente, ¿sí? Y luego multiplico cruzado, ¿no? O como ustedes lo hayan aprendido.
Pero la cosa es que yo saqué un mínimo común entre estos dos. ¿De acuerdo? Sacando un mínimo común, fíjense, como es una igualdad, si ustedes se fijan, este término que está acá abajo es el mismo que está acá en el otro miembro, ¿no? En la parte de abajo es lo mismo. Por lo tanto, se pueden simplificar. O si ustedes quieren verlo de otra manera, este que está acá lo puedo pasar a multiplicar y también se va a simplificar, ¿no? Como está dividiendo, pasa a multiplicar y como es lo mismo que el que está acá abajo, se puede simplificar, ¿no? Entonces me queda solamente lo de arriba, fíjense, solamente me quedó 3x más 1 igual a por x menos 2 más b por x menos 5. ¿Está bien? Eso es lo que me quedó, porque lo de abajo se simplificó, fíjense. Entonces a partir de acá yo comienzo a obtener los valores de a y b. Ya, ¿en qué consiste? A ver, primeramente, para obtener los valores de a y b, primeramente nosotros asumimos valores de x, ¿sí? Asumimos valores de x. Lo ideal es asumir un valor de x de tal forma que se anule una de las dos variables. Por ejemplo, si yo aquí tengo x menos 2 y aquí tengo x menos 5, lo correcto sería adoptar en primer lugar x igual a 2, ¿no ves? Fíjense, x si adopto x igual a 2, aquí reemplazo, ¿no ves? Fíjense, voy a tener 2 menos 2, 0, se me va a anular la letra A y por lo tanto mi única incógnita va a ser b, ¿no ves? Tal como lo ven acá, reemplazo si x igual a 2, reemplazo en las x, 3 por 2 primeramente, más 1, igual a, entre paréntesis, en vez de x voy a colocar 2, ¿no es? 2 menos 2, tal como lo ven, ¿no? Más b, entre paréntesis, en lugar de x voy a colocar 2, porque estoy adoptando, ¿no es? El valor de x, 2 menos 5. Como les decía, ¿no? Esto se anula, el valor de a, porque tengo 2 menos 2, me da 0. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar directamente el valor de b. ¿No ves? Fíjense, haciendo operaciones en este miembro de acá, 3 por 2, 6, más 1, 7. Y acá, 2 menos 5, menos 3b, entonces me va a quedar, fíjense, menos 3b. Despejando b, entonces b va a ser igual a menos 7 tercios. Ese es el valor de b. Conocido el valor de b, podemos darnos otro valor de a, perdón, otro valor de x y conocer el valor de a. O directamente podríamos reemplazar el valor de b, ¿no? Acá. ¿Ya? Entonces en este caso es más fácil hacerlo por dándose valores de tal forma que se anule una de las dos variables. Fíjense, en primer lugar adoptamos x igual a 2 porque se anula la letra A, pero si ahora nosotros adoptamos x igual a 5, la que se va a anular va a ser la b, ¿no ves? Fíjense, porque 5 menos 5 es 0. Si adopto x igual a 5, se me va a anular b. Entonces esa es la idea, que ustedes adopten valores de x. Lo ideal es que adopten valores de tal forma que se anule una de las letras. ¿Está bien? Reemplazando x igual a 5, 3 por 5 más 1, igual a, en lugar de x voy a colocar 5 menos 2, ¿no ven? Fíjense, x, 5 menos 2 más b, 5 menos 5, fíjense que ahora el que se anula es este, ¿no ven? Y ahora puedo determinar el valor de a. 3 por 5, 15 más 1, 16. Y aquí 5 menos 2, 3. Entonces, despejando a va a ser 16 tercios. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá que tengan? A, 16 tercios. ¿Sí? Ya conozco, mira, ya tengo el valor de a y ya tengo el valor de b. Una vez conocido esos valores, pues los reemplazo. ¿Sí? Los reemplazo acá. Ahí está, mira, acá abajito apareció. Ahí está, miren. Fíjense que sería el de acá, ¿no ven? Integral de a sobre x menos 5 por dx. Ah, miren, nosotros ya conocemos el valor de a. Vale 16 tercios, entonces. Integral de 16 tercios de x sobre x menos 5 más, fíjense, en el otro era integral de b. Pero para nosotros b vale menos 7 tercios. Menos 7 tercios de x sobre x menos 2. ¿Está bien? Eso es la idea, miren, descomponerlo en fracciones parciales. Esto se llama fracciones parciales. Lo único que tenemos que hacer es encontrar los coeficientes para que la descomposición cumpla, ¿no? ¿Listo? Entonces, sacando las constantes afuera, fíjense, sacando las constantes afuera, el 16 tercios lo saqué afuera. Lo mismo con el menos 7 tercios. ¿Y qué me quedan? Miren, integral de dx sobre x menos 5. Fíjense, esto está en tabla o no está directamente en tabla, pero esta integral que tenemos ahorita nosotros, integral de dx sobre x menos 5, se asemeja a esta, miren. Integral de db sobre b es igual a logaritmo de b. ¿No ve? Ahora, ¿qué sucede si yo le sumo
una constante acá, miren, acá abajito, si yo le coloco una constante, ustedes lo pueden hacer así directo. Si ya le sumo o le resto, no importa eso. Integral de b más menos a, puede ser suma o resta. Fíjense cómo me va a quedar esto. Me va a quedar logaritmo de b más menos a. ¿Sí? O sea, no importa si le está sumando o restando una constante en la parte de abajo, directamente podemos aplicar la condición de logaritmo. Fíjense, esto no está en la tabla, pero uno lo puede deducir así. Lo puede decir así a medida por la práctica, ¿no? Uno se da cuenta de eso, para hacerlo más rápido. ¿Está bien? Fíjense, es por eso que aquí lo puse directo también, miren. Entonces, si yo tengo la integral de dx sobre x menos 5, integral de dx sobre x menos 5, vamos a poner el puntero. ¿Está bien? Integral de dx sobre x menos 5, entonces eso va a ser logaritmo de x menos 5, tal como lo ven acá, miren, integral de b más menos a, en este caso sería b menos a, entonces sería logaritmo de b menos a, logaritmo de x menos 5, menos el otro, ¿no es? 7 tercios, fíjense acá tengo integral de dx sobre x menos 2, lo mismo acá, ¿no es? B menos a, logaritmo de x menos 2, más c al final, ahí acabaría. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense que todo esto está en tabla, ¿no? Recuerden que integral es tabla nomás. La idea es llegar a una de las fórmulas de la tabla. ¿Está bien? Ya, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Fíjense que este método es simplemente hallar a y b, ¿no? Para esta integral, a y b. Obtengo a y b y ya después la integral se vuelve muy sencillita. Directamente lo podemos resolver, ¿no? Fíjense que si hubiéramos hecho por el otro paso, por el otro método, convirtiendo la derivada, perdón, convirtiendo el numerador en la derivada, hubiera salido más largo, ¿no? Mucho más largo hubiera salido. Fíjense que este es más corto, miren. Ya. Otro ejemplo, este ya está en su práctico. Creo si ustedes lo revisan, este es en su práctico, ¿no? ¿Sí? Ya. Comencemos entonces esta integral. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya, fíjense aquí lo siguiente. Yo tengo una multiplicación, ¿no ves? Una multiplicación x está multiplicando a todo esto. Fíjense, aquí x viene a ser un valor real, ¿no ves? Y aquí x cuadrado más 1, si ustedes recuerdan, esto es imaginario, ¿no ves? Imaginario. Entonces nosotros podemos aplicar dos métodos o dos casos en una misma integral. Fíjense que en un lado tenemos una raíz real y por el otro lado tenemos un factor cuadrático imaginario, ¿sí? Entonces recuerden, ¿qué te decía el caso? ¿Qué les decía el caso? Sobre la real, coloco directamente un coeficiente a, ¿no ves? Más, sobre lo imaginario, debo colocar bx más c. Bueno, aquí como yo ocupé a, lo más lógico es que aquí ponga bx más c, ¿no ves? ¿Sí? No importa esto, a, b y c, ¿no? La cosa es que ustedes lo sepan interpretar bien, ¿no? Estos son coeficientes, ¿no? Ustedes pueden colocarle cualquier letra, pero normalmente se trabaja con A, B, C, ¿no? Es D, así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con respecto a esta descomposición que hice? Mírenlo bien, digamos. Recuerden lo que hablamos de los casos, ¿no? Sobre lo real, directamente coloco un coeficiente A, digamos. Más, vamos por el otro. Como es imaginario, debo colocar el método me dice eso, debo colocar bx más c. El método me dice, recuerden lo que vimos al principio. Ya. Entonces, como esto es una suma, ¿no? Fíjense, suma de dos funciones, podemos separarla en dos integrales, fíjense. Una integral de a sobre x, de x más, una integral de bx más c sobre x cuadrado más 1, ¿no? De x, ya está, miren, lo único que tengo que hacer ahora es encontrar el valor de a, el valor de b y el valor de c. Listo. Al igual que el anterior, igualamos los cocientes, ¿no? Fíjense. Miremoslos desde acá, desde el principio. Aquí se sobreentiende que hay 1, ¿no? Aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es igualar este con este de acá. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Eso estamos haciendo, ¿no? Luego sacamos, sacamos mínimo común. Sacamos mínimo común, ¿no? Aquí está. Ahí está.
mínimo común. Directo la multiplicación de estos dos, x por x cuadrado más 1, y la multiplicación cruzada. Este pasa con a y esta x pasa con el bx más c, tal como lo ven, ¿no? Como ustedes mejor lo entiendan. En pocas palabras solamente hice mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Fíjense como lo que tengo acá abajo es lo mismo que en el otro miembro, podemos simplificar y simplemente me queda lo de arriba. ¿También? Me va a quedar 1 igual a x cuadrado más 1 más bx más c por x. ¿Sí? Al igual que el anterior ejercicio. ¿Sí? ¿Van a decir algo? Alguien comentó algo. ¿Sí? Dime. ¿Quién va a preguntar? Pregunten. Aquí quedamos, bro. No pueden activar su audio. Sí, la clase se está grabando. Por eso le digo, los que son nuevos, cuando ya lleguen a esta parte, lo pueden ver de nuevo y lo van a entender mejor, ¿no? Esto es más que todo para los que son antiguos, ¿no? Estuvieron desde el principio. Ya, aquí quedamos entonces. Fíjense, entonces una vez que hemos simplificado los denominadores, nos va a quedar lo de arriba, ¿no? Aquí a partir de acá nosotros nos damos valores. Esto es opcional, ustedes sean el valor que quieran. Ustedes miren bien lo que tienen y se dan valores, ¿no? La idea es darse un valor de tal forma que una de las dos letras se elimine, ¿no? En este caso, fíjense bien lo que tenemos. Por este lado de la A, fíjense que no hay un valor que haga que esto se anule, ¿no? Fíjense, si yo le doy menos 1, por este cuadrado se vuelve 1 positivo, entonces se va a sumar, ¿no? Entonces no se va a anular. Entonces no me conviene fijarme en la letra A. Vamos a ver si la B o la C se elimina. Fíjense que aquí está multiplicándose por una X, miren, ¿no ven? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me doy un valor X igual a 0, todo este término se va a eliminar, ¿no ve? El Bx más C se va a eliminar. ¿Sí? Entonces aquí vamos a decir, si X igual a 0, entonces aquí 1, fíjense que el 1 es porque no hay nada acá, ¿no es? Es 1 sobre X por X cuadrado más 1, ¿no? Fíjense que dijimos en un principio, no importa lo que hay acá arriba, la cosa es que sea de un grado menor, ¿sí? No importa lo que hay acá arriba, ¿está bien? Solo nos enfocamos en lo de abajo. ¿Ya? Entonces nos damos un valor X igual a 0, ¿sí? Reemplazamos, fíjense, 1 igual a A por 0 al cuadrado más 1, fíjense aquí no se anula nada, más B por 0, aquí se anula B, más C, entre paréntesis, por 0, fíjense que acá se anula todo. Aquí se anuló todo, ¿no? Bueno, todo esto se anuló, ¿no? Y fíjense, de esta forma puedo conocer el valor de A, entonces. Haciendo operaciones matemáticas, esto no hay. A por 1, A. A igual a 1, entonces, ¿está bien? Eso me salió, ¿sí? Démonos otro valor para conocer este B y C. Fíjense que no siempre dándose un valor, aquí vamos a ver, no siempre dándose un valor se obtiene o se me anula una letra, no siempre. A veces no importa qué valor te des, no se anula nada, no se anula ni una de las dos letras, ni una de las tres o dos letras que tengas, no se anula. Pero lo que podemos hacer es simplemente darnos valores y formar un sistema de ecuación. Formamos un sistema de ecuación y encontramos los coeficientes A, B, C, ¿no? En caso de que no se anule. En este caso sí se anuló dándose el valor 0 y obtuvimos A. Pero fijémonos a ver las otras letras, B y C, veamos si se puede obtener directamente. Si no se obtiene directamente, entonces formamos un sistema de ecuación y lo resolvemos. ¿Sí? X igual a 1 decimos. ¿Ya? 1 igual a A, en vez de X cuadrado, coloco 1 cuadrado más 1, entre paréntesis, más B por X, en este caso va a ser 1, más C, entre paréntesis, todo eso, por 1. Fíjense que aquí no se me anuló nada. Yo conozco el valor de A. Fíjense que una vez conocido el valor de A, lo puedo reemplazar acá. En lugar de A, puedo colocar 1. ¿Y cómo me va a quedar entonces esto? 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. ¿Qué me quedó acá? Miren, B por 1, B. Más C. Todo eso por 1 se mantiene, ¿no?
1 igual a 2 más b más c. Fíjense que no tengo directamente el valor de b ni el valor de c, pero no importa, no hay que desesperarse, ¿no? Nosotros podemos darnos valores y formar un sistema de ecuación, como les decía, ¿no? Entonces a todo esto vamos a llamarle ecuación 1. ¿Sí? Fíjense, lo único que hice, voy a pasar este 2 al otro miembro, menos 2 más 1, menos 1. Entonces ya tengo una ecuación 1. Nos damos otro valor, fíjense, yo me di el valor 2. Esto es opcional, ¿sí? Ustedes pueden darse valores positivos o negativos, ¿no? O el 0 también, ¿no? X igual a 2, reemplazo en la ecuación principal, ¿no ve? 1 igual a, entre paréntesis, en vez de x cuadrado, voy a colocar 2 al cuadrado, más 1, entre paréntesis, más b por x, pero ahora para nosotros x vale 2, ¿no? Es b por 2 más c, todo eso entre paréntesis multiplicado por 2. ¿Está bien? Hago operaciones matemáticas. Bueno, aquí me va a quedar 2 al cuadrado más 1, 5, 5a. Pero fíjense que el valor de a ya lo conocemos, ¿no ve? Entonces, podemos reemplazarlo. Más b por 2. Pero fíjense que todo eso está multiplicándose por 2 también, ¿no ve? 2 por 2, 4b. Y aquí, más c por 2, 2c. Reemplazando el valor de a. Vamos a aceptarlo a su compañero. ¿Sí? ¿Van a preguntar algo? Aquí quedamos, ¿no? Ya. Reemplazando, ¿no es el valor de 2, haciendo operaciones matemáticas, vamos a obtener esta expresión, ¿no ves? Y reemplazando el valor de a, que ya conocimos al principio, a vale 1, me va a quedar 5, ¿no ves? Directamente. Ese 5 lo paso al otro miembro, me va a quedar como menos 4. 5, menos 5 más 1, menos 4. Aquí está menos 4. Más igual a 4b más 2c. Podemos sacar mitad, ¿no ves? Podemos simplificar un 2, ¿no ves? Aquí, simplificando directamente, me va a quedar 2b más c igual a menos 8. Esa forma sería nuestra ecuación 2. Hacemos ¿sí? Dime. En 5A, no sé, ¿Qué tiene? no sé, ahí se lo reemplazó el valor de 1. A. 1. Claro, acá al principio ya tenemos el valor de A, mira. Podemos reemplazarlo nomás. Ah, ya. ¿Está bien? Nuestras Ok, incógnitas muchas gracias. son B y C. Ya. Listo, entonces haciendo un sistema de ecuación simple, podemos resolverlo por el método que ustedes quieran, ¿no? O pueden directamente meterlo a la calculadora también, no hay problema. En este caso yo voy a decir la ecuación 1 más, entre paréntesis, cambiándole el signo a la ecuación 2, fíjense. Ecuación 1 más, entre paréntesis, menos la ecuación 2. Quiere decir que a la ecuación 2 le voy a cambiar el signo, ¿sí? Ahí está la ecuación 1, BC igual a menos 1. Y aquí está la ecuación 2, cambiada de signo, miren. Aquí está como 2b más c igual a menos 2. Ahora va a estar como menos 2b menos c igual a 2. Sumando, claro, sumando, ¿no? Fíjense, tengo c menos c, se anula y me queda b menos 2b, me queda menos b. Y por el otro miembro me va a quedar 2 menos 1 igual a 1. Fíjense que este es un método de resolver ecuaciones. Quizás ustedes conozcan otros, ¿no? Otra forma sería despejando una letra, despejo una letra y eso que despejé lo meto en esta otra ecuación y bueno, voy haciendo operaciones y voy a obtener el mismo valor, ¿no ves? Entonces podemos decir aquí que el valor de b vale menos 1. ¿Está bien? ¿Está bien lo que dice? Esta es la base, por eso le digo. Si uno tiene buena base en matemática, no va a tener mucho problema en resolver este tipo de integrales, ¿no? B igual a menos 1. Reemplazando b en la ecuación 1, piensa que ya tengo el valor de b, puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, puede ser en la ecuación 2 o en la ecuación 1. ¿Sí? Reemplazando el valor de b, podemos obtener el valor de c. Aquí también, reemplacé en la ecuación 1. En vez de b, puse menos 1. Y más c igual a menos 1. Y fíjense que aquí se anula, ¿no? Este menos 1 lo paso al otro miembro, se vuelve más 1, menos 1 más 1, 0. Entonces el valor de c había sido 0. Está bien, puede salir 0. No siempre va a salir un valor positivo, negativo, fracción. Puede salir 0. No se asusten. ¿Está bien? Si ustedes han hecho bien todo lo anterior, entonces, ¿está bien? Listo, ya conocemos los valores de A, B y C. Entonces, una vez conocidos los valores de A, B y C, podemos reemplazarla en la ecuación que planteamos al principio, ¿no? En esta ecuación de acá. ¿Ya? Reemplazando, fíjense cómo estaba la ecuación. Era integral de A sobre X. A vale 1.
más integral de bx más c. Aquí está. Fíjense que b valía menos 1, ¿no? Aquí está, menos 1, más c, pero c vale 0, entonces, bueno, igual se lo colocamos para que se vea, ¿no? ¿Listo? Entonces, resolviendo esa integral, fíjense que para la primera integral ya está resuelta, ¿no? Miren, integral de 1 sobre x por dx, recuerden, tabla, eso sería logaritmo, ¿no? ¿Recuerden esa integral? Una de las integrales más sencillas. Integral de db sobre b, el logaritmo de b, ¿no? Más c. Solo que aquí, como son dos integrales, no puedo colocarle más c, ¿no ve? El más c se coloca al final, no se olviden. ¿Está bien? Menos el otro lado, ¿no? Fíjense que aquí, bueno, aquí saqué el negativo, este valor negativo lo saqué fuera de la integral, fíjense, menos integral de x sobre x cuadrado más 1 por dx. Fíjense que ahora solamente me queda resolver esta integral de acá. Y esto lo puedo resolver con una simple sustitución, miren acá, ahí es donde aparece, sustitución. U igual a x cuadrado más 1, fíjense que nosotros podemos aplicar varios métodos en una misma integral. No es que solamente con un método se resuelva. Se puede aplicar varios métodos, podemos aplicar por partes, sustitución, fracciones parciales, todo lo que sea necesario para resolverlo. Derivando u, fíjense, derivada de x cuadrado, 2x, derivada de 1, 0, por dx, no se olviden multiplicar por dx al final. Fíjense que yo tengo x de x, ¿no ve? Entonces este 2 lo despejo, este 2 pasa a dividir, du sobre 2 igual a x de x, lo que tengo acá arriba. Reemplazando, el logaritmo de x ya está resuelto. Menos, fíjense, x de x, dijimos que era du sobre 2. X cuadrado más 1 es el valor de u. Aquí está. Sacando las constantes de afuera, este es como si fuera un medio, ¿no ve? Ese un medio lo sacamos afuera y me va a quedar integral de du sobre u. Y es la misma fórmula que colocamos acá, ¿no ve? Entonces esto va a ser igual a logaritmo de x menos un medio logaritmo de u más c. Reemplazando el valor de u, fíjense, no podemos dejarlo así como u, tenemos que dejarlo en función de x. Logaritmo de x menos un medio logaritmo de x cuadrado más 1 más c. Ahí acaba. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Fíjense que en este método es simplemente hallar coeficientes. Resolvemos coeficientes y ya la descomposición en fracciones parciales se vuelve más sencilla la integral. La única dificultad sería hallar los valores de a, b y c. ¿Está bien? Pasemos a la siguiente. Este es de su práctico por si acaso. Hagamos este último de fracciones parciales y comenzamos con cálculo de áreas. Yo creo que no va a dar el tiempo hasta las 1:30. Ya, resolvamos esta integral. No sé si alguno ya lo hizo. Comparen resultados, pues si quieren. Los que ya lo hicieron, los que ya se adelantaron, digamos, debe salirle lo mismo, ¿no? Tanto los valores de A, B y C, ¿no? Ya. Ese que acabas de hacer yo, ¿Sí? por cómo se llama, por trigonometría, y me salió el mismo resultado. Claro, está bien. Tiene que salir lo mismo, ¿no? Solo que aquí... Una pregunta ahí. Ya. En la parte de atrás, disculpe. ¿En la otra página? Un poquito para atrás. En la página, otra página. En el valor A, digamos. Ya. ¿Qué pasó ahí? En el valor A, sí. Arribita no es que no se multiplica la X. Aquí está, mira, entre paréntesis, claro, pues A está multiplicando a X cuadrado. ¿Dónde? ¿Acá? Al otro. ¿Este? ¿Esto que estoy rayando? Ajá, sí. ¿Ya? ¿Qué tiene? Sí. ¿Esa X no se multiplica? Claro, aquí está, pues mira. Aquí está el valor de X. 0. Cuando yo dije X igual a 0, ¿no? Se anula todo esto. Multiplica, pues. Por eso en un principio ustedes hacen mínimo común múltiplo entre estos dos. ¿Cómo se saca el mínimo común? En primer lugar, como es álgebra, lo multiplicamos, ¿no? Los denominadores, ¿sí? Tal como lo ven acá, ¿no? Y luego lo cruzamos nomás. Esta X multiplica esto acá, al BX más C, y este X cuadrado. Sería ahí no sería el B, X al cuadrado, más, ya más C. BX cuadrado. Por X. BX cuadrado, ¿sí?
Ajá, No. ajá, sí. Fíjate, por eso aquí ya ¿No sería así? vamos a retroceder a la parte teórica. Pero igual sería cero, igual si lo hace así. Aquí estamos. Ya ahí está bien. El método te dice ax más b, ¿no? Cuando es imaginario, Ya. ¿no ves? Ax más b. Y aquí colocas tu Ah, factor cuadrático, ¿no ves? Esa es la parte teórica. sí. Sí, esa es la parte teórica. Eso te dice el método. Está bien. Me equivoqué esa parte. Está bien, gracias. Ya. Gracias. Ya, vamos a ver, estamos en esta integral. Esto ya lo resolvimos también. Aquí quedamos, fíjense. Ya. Esta integral, ¿no? Lo ideal es hacerlo por fracciones parciales. Si ustedes ven que su polinomio es grandísimo, x a la cuarta, x a la quinta, resuélvanlo por fracciones parciales. Fíjense que este es x al cubo, sí o sí traten de hacerlo por fracciones parciales. Este que era x, bueno, este también es por fracciones parciales. Cuando ustedes tengan multiplicación, ¿no? En el denominador, multiplicación de funciones algebraicas, entonces por fracciones parciales. Lo mismo con esto. Cuando ustedes tengan un polinomio grande, háganlo por fracciones parciales, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer acá en primer lugar? En primer lugar, debemos factorizar, ¿no? Hallar las raíces. Como es un polinomio de tercer grado, esto lo más probable es que tenga 3 raíces, ¿no? ¿Sí? Puede ser que sean las 3 reales o pueden ser que sean imaginarias, digamos, ¿no? Veamos qué nos sale, ¿sí? En primer lugar, hallamos las raíces por cualquier método que ustedes conozcan, por cualquier método. En este caso, el más factible o el más fácil es aplicar Ruffini. ¿Qué es lo que hacemos con Ruffini? Con Ruffini tomamos solamente los coeficientes, ¿no ve? Del polinomio que vamos a factorizar, fíjense, solamente los coeficientes y lo anotamos en orden. Coeficiente de x cubo, 1. Coeficiente de x cuadrado, 9. Coeficiente de x, 23. Coeficiente del término independiente, bueno, 15, ¿no ve? Solamente tomamos los coeficientes, ¿no ve? Trazamos esas rayitas, ¿no? Verticales, horizontales, de esta forma. Y el siguiente paso, ¿no? Si recuerdan Ruffini, es encontrar los múltiplos de este valor. Bueno, en realidad, sí, está bien, vamos a tomarlo con eso. La idea de Ruffini es eliminar el último término, ¿no? ¿Recuerdan? Eliminar el último término a través de la suma o resta, ¿no? Pero para eliminar el último término, nosotros tenemos que conocer los múltiplos de este último término acá, de 15, por ejemplo. ¿Cómo encontramos sus múltiplos? Recuerdan, ¿no? Sacábamos mitad, tercia, quinta, ¿no? Y así sucesivamente. En este caso, solo podemos sacar tercia, ¿no es acá? Tercia de 15, 5. ¿Qué más podemos sacar? Solamente podemos sacar quinta, ¿no es? Quinta de 5, 1. Y así sucesivamente. Pero no solamente podemos sacar los positivos. Aquí solamente nos interesan los valores. Aquí nosotros para la factorización podemos ocuparlo con los dos signos, ya sea el más menos 3 o el más menos 5. ¿Sí? Entonces, o incluso con el más menos 1, ya que el 1 es múltiplo de cualquier valor, ¿sí? El 1. Entonces, esos 3 valores podemos ocupar acá para Ruffini. Con alguno de estos 3 valores con sus dos signos, puede ser que se reduzca, ¿no? Este polinomio. Aquí es probando. Vamos a comenzar primero con el menos 3, digamos. Depende de ustedes, ¿no? Aquí es probando, como les digo, con el que salga, con el que se reduzca. Fíjense cómo es Ruffini. Una vez elegido ese numerito con el que vamos a simplificar, el primer término, fíjense, el primer término se baja directo, ¿sí? Directamente se lo baja. ¿No ven? Recuerdan eso, ¿no? Y comenzamos a efectuar la multiplicación. Menos 3 por 1, menos 3. Y ese resultado lo colocamos debajo del siguiente término, es debajo. Ahí está, menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Efectuamos la suma o resta. 9 menos 3 me va a dar 6 positivo, ¿no? Nuevamente multiplicamos menos 3 por 6, menos 18. Lo colocamos debajo del siguiente término, ¿no? Menos 18. 23 menos 18.
5. Menos 3 por 5, menos 15. Y esa es la idea, ¿no ves? La idea es eliminar este último término. Por eso es que nosotros en primer lugar sacamos uno de sus múltiplos, ¿no ves? Si no hubiera salido con el negativo, intentamos con el positivo a ver si sale. Si no sale, entonces probamos con el 5, ¿sí? Si no sale con el 5, con el menos 5 y así sucesivamente, ¿no ves? Con su múltiplo. Mayormente con sus múltiplos cumple. ¿Está bien? 15 menos 15, 0. Esa es la idea, ¿no es? Eliminar el último término. Una vez que hemos eliminado el último término, esto se reduce a un grado. Aquí estaba como x al cubo, entonces aquí va a ser x al cuadrado, ¿no ves? Y así sucesivamente, este va a ser x y este el término independiente. ¿Está bien? Fíjense que nosotros podemos seguir aplicando Ruffini. Seguimos aplicando Ruffini. Ustedes pueden haber aplicado Ruffini o pueden haber aplicado la ecuación cuadrática o algún caso de factorización, ¿no ves? En este caso volví a aplicar Ruffini yo. Y ahora intenté con el 5, con el menos 5, perdón. Fíjense, más menos 5. Puedo ocupar cualquiera de estos valores. Con el menos 5, a ver si sale directamente. El primer término se baja, se lo copia directamente. Ahí está. Y comenzamos a multiplicar ahora. Menos 5 por 1, menos 5 y lo colocamos debajo del siguiente término. 6 menos 5, 1. Menos 5 por 1, menos 5, ¿no? 5 menos 5, 0. Listo, ya está, digamos, ya se redujo. Aquí era x al cuadrado, ahora aquí va a ser x más 1. ¿Está bien? Ahora fíjense cómo me va a quedar las raíces. Estos valores de acá que están a la izquierda, este menos 3 y este más 5, lo copio con su signo cambiado solamente. Aquí estaba como en menos 3, entonces aquí va a ser x más 3. Aquí está como menos 5, entonces aquí va a ser x más 5. Y lo que está en este miembro acá, se mantiene su signo tal como está, x más 1. ¿Está bien? ¿Alguno tiene problema con esto o lo entiende bien? Piense que para polinomios grandes lo ideal es Ruffini. ¿Sí? Entonces ya tenemos, miren la factorización, nos salieron 3 raíces reales. ¿Sí? 3 raíces reales. Entonces esas raíces que obtuve, lo copio acá. ¿No? En lugar de este polinomio grande que tengo, coloqué sus raíces solamente. Fíjense, tengo 3. ¿No? Tengo 3. Quiere decir que voy a tener 3 coeficientes, ¿no ve? Ya. Ahí está, miren. Un coeficiente, un valor de a para cada raíz. A sobre x más 3, más b sobre x más 5, más c sobre x más 1. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Le entendieron? Es el primer caso, miren. Cuando tengo varias raíces, sobre cada raíz coloco un coeficiente a, b y c. En orden alfabético. Se ve más bonito. ¿Sí? Ahí está. Sobre cada raíz, ¿no? Y fíjense que ya dijimos, no importa lo que está acá arriba. No importa. ¿Sí? No nos importa. Directamente copiamos a sobre x más 3, más b sobre x más 5, más b sobre x más 1. ¿Sí? No importa. Lo único que debemos ver solamente es que su grado sea menor. Por ejemplo, ¿qué tal si este fuera x a la cuarta? Digamos, x a la cuarta sobre todo esto. En primer lugar, debimos haber hecho una división. ¿Sí? Este método solamente es aplicable cuando el grado del polinomio de arriba es menor que el de abajo. ¿Sí? Si es así, entonces no importa lo que hay acá, ¿no? Lo expresamos de esta forma, ¿no? Como fracciones parciales, donde tenemos que hallar los coeficientes de a, b y c. Resolviendo, fíjense, ya dijimos, ¿no? Igualamos las funciones, igualamos todas las funciones de esta que tenemos al principio y con estas que estamos colocando acá. ¿Sí? Fíjense, la igualamos, las funciones. Sacamos un mínimo con un múltiplo, en este miembro acá, sacamos mínimo con un múltiplo. Fíjense cómo nos va a quedar, ¿sí? Mínimo con un múltiplo. La multiplicación de los 3, ¿no ves? ¿Sí? La multiplicación de los 3 directo cuando es álgebra. Y bueno, y recuerden que otra forma era este múltiplo que obtuvimos, lo dividíamos entre cada denominador, ¿no ves? Se divide entre cada denominador y se multiplica por su numerador, ¿no ves? Entonces esto dividiendo entre x más 3, se simplifica el x más 3 y queda x más 5 por x más 1, aquí está, por A. Lo mismo con la b, ¿no ves? Todo este mínimo, dividiéndolo entre x más 5, se simplifica el x más 5 y me queda x más 3 por x más 1, aquí está, miren, b por x más 3 por x más 1. Este mínimo común dividiéndolo entre este x más 1, se simplifica el x más 1, me queda x más 3 por x más 5, por c. ¿Está bien? Como ustedes mejor lo entiendan, solamente estoy sacando un mínimo común.
Simplificando, fíjense que los denominadores siempre se van a eliminar. Fíjense, son iguales, esto también se elimina. Y te queda solamente lo de arriba. Lo de arriba te queda. ¿Está bien? Así, miren. Una vez hecho eso, nos damos valores. Bueno, ya tenemos nuestra ecuación, nos comenzamos a dar valores de tal forma que se vaya anulando cada letra. ¿Sí? Aquí vamos a dar. Si x igual a menos 1, fíjense que yo tengo, lo ideal es darse estos mismos valores, pero con signo contrario. Pues fíjense, si yo acá tengo 5, aquí tengo 1, aquí tengo 3, lo ideal es que yo me dé menos 1, menos 3 y menos 5, ¿no ves? Eso sería lo lógico, así se va a anular, digamos. Entonces comencemos, si x igual a menos 1, reemplazo, fíjense que aquí era x. ¿Ya? Reemplazo el valor de x en todo. Aquí era x, también no es x más 5. Aquí era x más 1. Fíjense, en vez de x coloco menos 1. Más x más 3. En vez de x coloco menos 1. Por x más 1. En vez de x coloco menos 1. No es así sucesivamente. Y veo dónde se anula. Veo qué términos se eliminan. Aquí tengo menos 1 más 1. Eso se va a volver 0, ¿no es? Fíjense, entonces el valor de a se está anulando, ¿no es? Menos 1 más 1, 0. 0 por a, 0. ¿Dónde más tengo? Aquí tengo también, miren, en el valor de b, menos 1 más 1. No importa lo que tenga lo demás, porque esto se vuelve 0. Directamente me queda de incógnita el valor c. Fíjense, directamente. Aquí no se va a anular, pues miren, menos 1 más 3 me va a quedar 2, y aquí menos 1 más 5 me va a quedar 4, ¿no? Entonces al final aquí me va a quedar menos 1 por este lado, por este miembro, igual a c. Aquí menos 1 más 3 me queda 2, menos 1 más 5 me queda 4. Fíjense, 2 por 4, 8. Despejando c, c vale entonces menos 1 octavo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta que tengan acá con respecto a esto? Ignoren esta x, esta x está por demás. En realidad sería así nomás. Menos 1 igual a todo esto. ¿Ya? Disculpe, ¿Sí? tengo una consulta. La A me salió al mismo ejercicio, al día del mismo respuesta. Ya. C, 1 octavo, menos 1 octavo. El valor de Claro. c. Aunque depende qué valor haya, depende cuál es, también depende, digamos, sobre cuál hayas colocado A, B y C. Por ahí vos colocaste A al X más 1, o por ahí vos colocaste B al X más 3, digamos. ¿No ves? Depende de eso. Fíjate que yo estoy colocando A al que está la raíz X más 3, y estoy colocando B al X más 5, y así, fíjate. ¿Has puesto esta misma disposición? Si pusiste así, entonces te va a salir lo mismo. Por ahí vos pusiste el A al X más 1, ¿no? Y lo que me sale en A vos te va a salir otro valor, por ejemplo. El resultado va a ser el mismo, solo depende del coeficiente donde hayas colocado vos, digamos. ¿Sí? Gracias. C menos 1 octavo. Por ahí para vos esto es A, ¿no ves? A me dijiste que era, ¿no ves? Por ahí depende de eso, ¿no? Depende de dónde hayas colocado, a cuál llamaste A, a cuál llamaste B y a cuál llamaste C. No, no importa eso, no importa el orden. ¿Sí? La cosa es que salgan los valores, ¿no? Ahora, si nos damos el valor de menos 3, fíjense que si nos damos el valor de x igual a menos 3, se me va a anular, digamos, alguna de las letras se me va a anular. Fíjense cuál se me anula. Se me va a anular el B y se me va a anular el C. Y de incógnita voy a tener A. ¿De acuerdo? Miren. Haciendo operaciones matemáticas, menos 3 más 5, 2, menos 3 más 1, menos 2. 2 por menos 2, menos 4. ¿Sí? Y aquí con este menos acá, se vuelve positivo. Y este 4 va a pasar a dividir, entonces A igual a 3 cuartos. ¿Está bien? A igual a 3 cuartos y C menos 1 octavo. Ahora, aquí en la parte derecha, si x igual a menos 5, reemplazo, fíjense que aquí era x, no se olviden. Aquí era x igual a todo esto. Por eso que aquí también cambia el menos 5, aquí también está el menos 3, ¿no? X igual a menos 5, fíjense que se me anula la A y se me anula la C. ¿Qué me queda? La B de incógnita, ¿no? Haciendo operaciones, menos 5 más 3 menos 2, menos 5 más 1 menos 4, menos por menos más, 2 por 4, 8. Entonces B me sale menos 5 octavos por este negativo que está acá. 8 pasa a dividir menos 5 octavos. Ya tengo entonces los valores de A, B y C.
reemplazo, fíjense que esto era esto era A, ¿no es? Esto acá era B, y esto era C. Fíjense, una vez obtenido los coeficientes A, B y C, lo reemplazo y directamente lo resuelvo en integrales sencillitas. Saco las constantes afuera, 3/4 menos 5/8 menos 1/8, saco las constantes afuera y fíjense lo que les decía en un principio, ¿no? La integral de dB, aunque esto no está en fórmula, ustedes pueden interpretarlo así también, no está en la tabla esto, pero lo pueden interpretar. Integral de dB sobre B, fíjense que solamente cuando B es está elevado a la 1, más menos A, eso va a ser igual a logaritmo de B más menos A. O también si no les gusta esto, ustedes pueden hacer una sustitución, ¿no? Pueden decir U igual a X más 3, du igual a dx, ¿sí? Lo mismo, va a salir lo mismo. ¿Está bien? Entonces no importa qué numerito nos esté sumando, vamos a cambiar el puntero, no importa qué número esté sumando, ¿no ves acá? Directamente va a ser logaritmo. Así tal como está. Es por eso que aquí lo coloqué directo también, miren. Igual a 3/4 logaritmo, fíjense, logaritmo de x más 3. Menos 5/8 logaritmo de x más 5. Menos 1/8 logaritmo de x más 1. ¿Está bien? ¿O tiene alguna duda con respecto a eso que dice? ¿Esto ya está en tabla? Pues, bueno, no, directamente no está en tabla, pero uno lo interpreta así. Lo que está en tabla es esto solamente, ¿no es? Fíjense, de integral de dB sobre B. Eso está en tabla. Eso nosotros decimos que va a ser logaritmo de B. Pero nosotros lo que yo estoy haciendo acá es interpretar, digamos, en base a esta fórmula. ¿Sí? En base a esta fórmula. Fíjense que aquí no importa que le esté sumando, va a seguir siendo logaritmo, no afecta en nada. ¿Está bien? Por eso que aquí, aunque le sume el 3, yo al final le coloco logaritmo de x más 3. X más 5, logaritmo de x más 5, ¿no? Y así sucesivamente. Eso debió salirte, ¿no? El que lo hizo, el que ya lo hicieron, eso debe salirles, ¿no? Sale el mismo resultado. ¿No? Bien, entonces, hasta ahí sería lo que es fracciones parciales. Creo que eso es todo lo que hay en su práctico. Vamos a hacer la última parte, que es cálculo de área. ¿O alguno tiene alguna duda, digamos, sobre todo lo que hicimos? Fíjense que el método es sencillo. Hallar B y C, nada más. O D, si es que tienen 4 raíces, ¿no? Hallar los coeficientes nomás. Una vez hallados los coeficientes, las integrales se vuelven muy sencillas. Cálculo de áreas bajo una curva. ¿Está bien? Vamos a hacer eso. ¿Ya? Vamos a hacerlo rapidito esto, para que alcance el tiempo. Nosotros tenemos, para entender mejor lo que es el cálculo de área, nosotros debemos hacerlo a través de un gráfico, ¿no ves? El plano XY. Nosotros sobre ese plano XY dibujamos una función f de x, ¿sí? Una función f de x, ¿está bien? Y dibujamos una función g de x, ¿sí? F de x y g de x, ¿está bien? Una función cualquiera. Y anotamos un intervalo de esa función. Fíjense que esto continúa todavía, ¿no? Sí, esto continúa prolongándose, digamos, ¿no? Solo que nosotros dibujamos solamente una pequeña parte nomás, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a decir, vamos a tomar un intervalo de A hasta B, de estas dos funciones. ¿Está bien? Ese es el área que me encierra eso. Donde A viene a ser menor que B, fíjense, A menor que B. Aquí en el mismo gráfico se ve, ¿no? Que A es menor que B, ¿no? Ya, la fórmula que vamos a ocupar directa, esto lo pueden encontrar más detallado en la diapositiva del ingeniero. Si aquí lo estamos haciendo un poco rápido nosotros. Esta es la fórmula para calcular área. El área va a ser igual a la integral de A hasta B, fíjense, una integral definida de A hasta B, de la función f de x menos g de x. Fíjense por qué a ver esa definición. Para que lo entiendan mejor, ustedes ubiquen su ojo acá, ¿no es? Acá arribita, lo ubican su ojo. Y miran hacia acá abajo. ¿Está bien? Ahí miran. La primera función que ustedes vean, esa anotan acá primero. ¿Sí? La primera función que vean. Y la restan, ¿sí? La restan la función que está por debajo. Nada más, esa sería la explicación. Y al final colocan dx. ¿Está bien?
Entonces va a ser la función que está por encima menos la función que está por debajo, entre los valores de A y B. Esa es la fórmula. ¿Ya? Bien. Ojo, a una nota, aquí les pongo una nota, ¿no? Esta fórmula es solamente para dos funciones, fíjense. Nota, esto es solo para el área encerrada por dos funciones. Si en algún caso nosotros tenemos una tercera función adicional o una cuarta, puede ser que sea el área encerrada por cuatro funciones, nosotros lo debemos separar en áreas parciales, fíjense. Sí, así. En el caso nosotros tengamos varias funciones encerrando un área y queramos calcular esa área, nosotros debemos decir el área total va a ser igual a la suma del área 1 más la suma del área 2. O sea, lo vamos dividiendo el área, vamos calculando áreas parciales con estas mismas fórmulas, ya que esta fórmula solamente calcula para el área encerrada por dos funciones. ¿Sí? Entonces nosotros lo que deberíamos hacer es separar esa área que está encerrada por 4, la separamos de tal forma que solo esté encerrada por 2, ¿sí? Y a esa le llamamos área 1. Y la otra área que también va a estar encerrada por 2, la llamamos área 2 y al final esos dos resultados los sumamos y ese es el área total, ¿no? ¿Está bien? Esto se entiende mejor con un ejemplo. Pero fíjense que la fórmula que vamos a ocupar es esta acá, ¿no? Directo, esa fórmula. Y fíjense que nosotros casi siempre va a estar expresada la pregunta de esta manera. Y igual a f de x nos va a dar una función cualquiera. Y y igual a g de x, otra función cualquiera. Aquí también puede agregar otra función, también si él quiere. Digamos, no se limiten o no piensen que solamente son dos funciones. Son para n funciones. ¿Está bien? Eso depende, ¿no? De lo que pregunte el ingeniero. Puede ser más, ¿no? Puede ser incluso más funciones. ¿Ya? Pero normalmente es dos. Con dos ya basta. Y en este ejemplo que vamos a ver, solo vamos a ver dos. Hallar el área limitada por las curvas. Esa es la pregunta, ¿no? Es y igual a x cuadrado más 2x más 1. Y la otra función, y igual a 2x más 5, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, así siempre va a estar formulada la pregunta. Hallar el área limitada por las curvas nos va a dar dos funciones. Puede ser dos o más funciones, ¿está bien? En primer lugar, nosotros graficamos, ¿sí? De entrada graficamos, no la piensen, directo grafiquen. Grafiquen estas dos funciones en un mismo gráfico, ¿sí? En el mismo plano XY grafican las dos funciones. ¿Está bien? Aquí, bueno, aquí estoy anotando algunos valores de la recta en X, ¿sí? Y algunos valores de la recta, ¿no? De Y, ¿sí? Está bien, con eso voy a graficar. Ustedes, para graficar esto, se dan valores. Como son gráficos sencillos, ustedes se pueden dar valores. Por ejemplo, cuando X valga tal valor, ¿cuánto va a valer, digamos, Y? Para el primero, que es 2x más 5. ¿Sí? O esto, como son gráficos sencillos, ustedes se pueden dar valores, ¿no? Para graficar esto, sin problema. Cuando x valga 0, fíjense, reemplazo acá, se me anula, me va a quedar y igual a 5. Cuando x valga 1, fíjense, 2 por 1, 2, más 5, 7. Y así, sucesivamente, ¿no? Cuando x valga 2, 2 por 2, 4, más 5, 9, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Lo mismo hacemos con esta parábola. Nos damos valores si quieren, ¿no? Aunque no, también hay otras formas para graficar esto. ¿Recuerdan ustedes la fórmula x igual a menos b sobre 2 veces a? Con eso ustedes pueden ubicar el vértice, ¿no? Es de esta parábola. Con eso ubican el vértice. ¿Sí? Ubican ese punto y, bueno, a partir de ahí trazan sus aletas, ¿no? Como ustedes lo ven más conveniente, pero la cosa es que grafiquen, ¿sí? Solamente grafiquen. En primer lugar, las dos funciones. Aquí ya grafiqué yo la recta, fíjense. Ahí está la recta. La recta y igual 2x más 5. ¿Sí? Ahí está mi recta. Y aquí grafico mi parábola. ¿Está bien? Mi parábola. Listo. Me fijo, ¿cuál es el área que me encierra estas dos funciones? ¿Cuál es el área que me encierra estas dos funciones? A ver. Esa. Esa es donde puse A. Eso es lo que debemos calcular nosotros. Esta área. ¿Listo? Esta área. Bien, anotamos. Va a salir en, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo? Va a salir en cualquier forma, ¿no? Del área. Sí. Sí, sí. Solo se fijan el área que le encierra las dos funciones.
Tomen en cuenta que tienen que estar encerradas, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, otra cosita más. Fíjense que la fórmula me decía, acá la vamos a anotar, no, después va a aparecer al final, si no. La fórmula les decía integral desde A hasta B, les decía, ¿no? De la función f de x menos g de x, ¿no? Eso decía la fórmula, ¿no? Es para calcular área. Fíjense que ahora nosotros debemos conocer estos valores de A y B, ¿sí? Desde A hasta B. ¿Cuáles vienen a ser los valores de A y B? Donde comienza la gráfica, ¿sí? Donde comienza la intersección, ¿sí? Esos son los valores de A y B, donde están las intersecciones, ¿está bien? Porque de ahí comienza pues el área encerrada. Fíjense, aquí comienza este área encerrada y aquí termina, ¿no? Esos son los valores de A y B. Si nosotros así a simple vista no vemos cuánto valen, no sabemos cuánto valen, aunque si ustedes lo hacen a escala, van a ver que sale, mira aquí más o menos yo lo hice a escala, y aquí me sale que esta intersección vale menos 2. Y aquí más o menos, por este otro lado, me sale que vale 2. Entonces, por un lado, mi valor de A va a ser menos 2 y mi valor de B va a ser 2. ¿Está bien? Fíjense que solamente lo determiné con el gráfico, porque mi gráfico lo hice a escala. Pero si ustedes no lo hacen así bien a escala, lo que hacen es lo siguiente, fíjense. Van a decir y igual a y, tal como está acá, ¿no? Y igual a y, o sea, igualan las dos funciones, ¿no ves? El x cuadrado más 2x más 1, lo igualan con el 2x más 5 y obtienen las intersecciones. Fíjense que el 2x se simplifica con este 2x y este más 1 pasa como menos 1, 5 menos 1 me queda 4, x cuadrado igual a 4. De aquí puedo pasarlo como raíz, más menos, fíjense, no se olviden, más menos, raíz de 4, por lo tanto voy a tener un valor de x igual a 2 y x igual a menos, fíjense que coincide, ¿sí? Coincide con lo que yo determiné, porque en mi gráfico, como lo hice más o menos a escala, se ve, ¿no? Pero si no están seguros de su gráfico, lo igualan las funciones y obtienen sus raíces. Estos valores vienen a ser A y B. ¿Está bien? Listo. Entonces, una vez conocido A y B, reemplazamos. Aquí está A y aquí está B, ¿no? A vale menos 2 y ahí B vale 2. Reemplazo. Y fíjense lo que dijimos hace un momento, ¿no? Nosotros ubicamos nuestro ojo acá y miramos. Miramos. La primera función que veamos, esa es la que anotamos primero. Y fíjense qué función vemos primero. La recta, ¿no? Si ustedes se fijan, vemos la recta. ¿No ves? Entonces anotamos primero la recta. Y luego la función que está por debajo, está la parábola, ¿no? Entonces, menos la parábola. ¿Está bien? Fíjense que solamente anotamos el igual, ¿no? Es 2x más 5 menos x cuadrado más 2x más 1. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Esto es sencillo, porque las integrales también son sencillitas. Simplemente es plantearse la integral, ¿no? Es la fórmula. Ustedes ya tienen la fórmula, es simplemente obtener sus valores. ¿De acuerdo? Y como les dije, ¿no? Para que su área salga bien, ustedes ubican su ojito y se fijan qué función tienen por encima, esa la anotan primero, y la que esté por debajo, la restan, ¿no? ¿Está bien? Haciendo operaciones matemáticas, introduciendo el negativo, me va a quedar de esta forma, el negativo al paréntesis, simplificando, el menos 2x con el 2x se va, 5 menos 1 me queda 4, 4 menos x al cuadrado, integrando eso. Fíjense, si yo integro esto, integral de 4 es 4x, menos integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3. ¿Está bien que lo haga así directo o alguno tiene dudas? Aquí lo hice un poco directo, ¿no? Porque a estas alturas yo creo que estas integrales que son las más básicas, las más sencillas, uno ya lo debe saber, ¿no? ¿Sí? Integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3. ¿De acuerdo? Fíjense que una vez resuelta la integral, reemplazo los valores, ¿no? Menos 2 y 2, ¿sí? Menos 2 y 2. Le reemplazo el límite superior, reemplazo primeramente el valor de arriba en todas las x. Y lo resto el valor de abajo menos la misma función, pero ahora reemplazo el menos 2 en las x. Fíjense, tal como está acá. El límite superior menos el límite inferior. De ahí obtengo el valor del área.
haciendo operaciones matemáticas, 4 por 2, 8, menos 2 al cubo, 8 tercios, 4 por menos 2, menos 8, menos 2 al cubo, menos 8 tercios, menos por menos más, ¿sí? Y aquí introdujo este negativo al paréntesis, menos por menos más 8, menos por más, menos, 8 tercios. Y al final me va a salir un área de 32 tercios. Fíjense que aquí ustedes cuando calculen área, al final deben colocar u al cuadrado, porque las unidades de un área son al cuadrado, ¿no ves? Eso deben colocar, no deben dejarlo así. ¿Sí? Les pone mal si solamente dejan eso. Debe estar acompañado de su unidad. ¿Sí? Y por eso se coloca u al cuadrado, porque no sabemos si está en metros, no sabemos si está en centímetros, ¿no ves? Entonces directamente unidades al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Ya, vamos a pausar esto.